A la grabación. Sean todos bienvenidos a nuestra tercera reunión. Esperemos que con la ayuda del creador sea de provecho para todos, conectándonos desde las fuentes para compartir, para crecer, para profundizar en la Torah. Me acompaña mi querido compañero, colega, maestro More Uri. Adelante. Shalom, Morey Manuel. Shalom, Javerim y Karim. A todos, bienvenidos a esta clase. Con la idea del Eterno vamos a continuar este estudio que comenzamos hace unas semanas y vamos a tratar de abrir la luz de la Torá y de toda la sabiduría de nuestro pueblo, y pues bienvenidos a todos. Así es. Como es costumbre, vamos a comenzar con la lectura de las fuentes. Por favor, todos los participantes activos, porque vamos a pedir su apoyo para la lectura. Vamos a compartir pantalla. Ok, tenemos aquí el primer extracto, sería Bereshit, capítulo 1, 11 a 15. Por favor, estimado Argenis, adelante. Shalom, More. Buenas noches. Dijo Bereshit, del 1 al 11 al 15. Dijo Elohim, germina la tierra vegetación, plantas portadoras de simiente, árboles frutales, generadores de frutos según su especie, y que perpetúan su simiente sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, plantas portadoras de simiente según su especie, y árboles generadores de frutos que perpetúan su simiente según su especie. Perdón. Y vio Elohim que era bueno. Aconteció la tarde y le sucedió la mañana, día tercero. Dijo Elohim, haya luminares en la extensión de los cielos para distinguir entre el día y la noche, y que sirvan como señales para ciclos de tiempo, días, para años. Servirán como luminares en la extensión de los cielos para lucir sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Muchas gracias, Argenis. Vamos ahora con Isaías, capítulo 42, 15 y 19. Adelante, Brit. Tornaré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré los ciegos por camino que no sabían. Háráles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanuras. Estas cosas les haré y no los desamparé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en las esculturas y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois nuestros Elohines. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Hashem? Vamos a leer Mishle, capítulo 1, verso 11 al 15. Adelante, Ariel. Shalom. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima, allanaremos riqueza de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Shalom. Vamos a leer Mishnah, tratado de Yevamot, capítulo 1. Adelante, Doris.
More, yo estoy con mi celular y no alcanzo a ver bien la letra, perdone. Adelante, Elena Silva. Yo, More. La ley de la Torá. Espérame. La Torá que obliga a un hombre cuyo hermano murió sin hijos, Yabam, a casarse con la viuda de su hermano fallecido, Yebama, o liberarla de sus lazos de levirato a través del acto de Italitza, se aplica solo cuando está permitido que la viuda se case con su hermano sobreviviente consuegro. Sin embargo, en los casos en que la Yabama tiene prohibido su Yabam debido a su condición de pariente familiar cercano, la misbad del matrimonio con levirato no es aplicable y está exenta tanto del matrimonio con levirato como de italitza. Total, adelante, Gerson Perosa con el Zohar, introducción, o sea, Shalom. Dice, Rabbi Shimon abrió la discusión hablando sobre el versículo. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró a Hashem. Vengan y vean cuán poderoso es el poder de la Torá y cuán alto se eleva sobre todo, porque quien conduce su vida de acuerdo con la Torá no tiene miedo de los de arriba y de los de abajo, y los percances o enfermedades de este mundo no lo conciernen. A través de la Torá está pegado el árbol de la vida y aprende de él todos los días. muchas gracias, Javerín, por participar en la lectura. Vamos a comenzar con los comentarios. Adelante, Moreuri. Toda Javerín, Karim, bueno, esta sección es muy interesante en la sección de la Torá. Si bien es cierto, como vemos, vamos semana a semana vamos a estar estudiando ciertos versos y aparentemente no existen en el nivel literal, vamos a decirlo así, mucho contenido. Sin embargo, como hablábamos en clases anteriores, para sacarle vamos a decir, la luz, extraer la luz de la Torá, se utiliza el idioma hebreo, es muy importante, los Javerín que vayan conociendo el idioma hebreo, y dado eso, pues en su momento también, María y Manuel, vamos a empezar un curso de hebreo para que podamos ir introduciéndonos a este mundo y cómo se va descubriendo la Torá. Y esta noche quiero tocar un texto muy importante, muy interesante, que es Bereshit, capítulo 1, verso 11. Todos hemos leído y todos hemos escuchado este texto. Bueno, de hecho lo acabamos de leer, donde, si Morel, si nos comparte la pantalla, Morel, por favor, para poder leer el texto y todos podamos continuar la lectura del verso 11, de lo que nos presenta la Shiur. Dice, Vayomer Elohim, y dijo el Eterno, germine la tierra, vegetación, plantas, portadoras de simiente, y este detalle. Si logran ver, dice en hebreo, Etzpri. Etzpri se traduce como árbol frutal. Etzpri, lo está subrayando el Moré. Etzpri. En todo el relato que la Torá nos está comentando, está diciendo los árboles, cómo va a funcionar, cómo van a surgir, qué van a hacer, pero surge algo interesante en este texto, y es que el texto dice Etzpri. Si nosotros nos apegamos a la traducción exacta, diríamos un árbol de fruta. Lo traducimos como un árbol frutal. Pero si entramos al contexto hebreo y al texto específicamente hebreo, nos damos cuenta que tendría que traducirse como un árbol de fruta. Y ese árbol de fruta, o árbol que es una fruta, dice el Midrash, Bereshit Rabbah 5, que los ajamín empiezan a dilucidar y empiezan a hablar de la creación y empiezan a hablar de un tema que se llama la ruptura de las vasijas. Y dicen los ajamín que en el inicio, en Bereshit, se rompieron las vasijas. Este término de que se rompieron
se rompieron las vasijas, significa que hubieron algunas fallas o que sucedieron algunas fallas dentro de la creación. Y Bereshit Rabbah hace énfasis en una de ellas, que es la que vamos a tratar de extraer esta noche para poder tener una lección para nosotros. Y es que el texto de la Torá, el Eterno dice, Vayomer Elohim, que hicieran, y este es un mandato, y van a producirse, y dice Etzbri. Ahora, el Midrash explica que este mandato, esta orden del Eterno, esta orden que se da en Bereshit 1:11, hace referencia a que el árbol en sí mismo tendría que ser totalmente comestible. ¿Qué significa esto? Que el árbol en sí mismo da el fruto, pero el fruto, la raíz, el tronco, sus hojas tendrían el mismo sabor. Ese es el principio del Midrash. Porque literalmente el texto dice Etzpri, un árbol que se pueda comer, un árbol como que fuese fruta. Entonces, la Torá nos está diciendo que iba a crearse un árbol que se pueda consumir desde su raíz, su tronco, iba a tener el mismo sabor del fruto. Es decir, un árbol, un manzano, iba a producir manzanas, pero el tronco de este árbol iba a saber a manzana. Entonces el Midrash trata de enseñarnos una luz, como ya hemos explicado anteriormente. El Midrash es un medio de interpretación de la Torá que trata de encontrar esa luz que está dentro del texto hebreo, y específicamente en este texto vamos a visualizarlo de esa manera. Entonces, si la Torá, bien es cierto, dice que tendría que haber nacido un árbol frutal, en la actualidad nosotros vemos que no es una realidad, que no existe. Pero los Jajamín dicen, y el Midrash, el Bereshit Rabbah dice que esta situación generó una ruptura. Si bien es cierto, nosotros, Javerín, hemos leído en los textos, en Mishlei, en Teilim, que el ser humano es comparado a un árbol. Así que si nosotros tenemos esa perspectiva y podemos tomar esa perspectiva, podemos hablar de que este suceso, este mensaje que explica el Midrash, que los árboles eran literalmente, o que tendrían que ser literalmente árboles frutales, es decir, que el sabor del fruto del árbol estaría, es decir, en el mismo árbol. El fruto que ustedes prueben de la manzana tendría que estar. Si uno pusiese a lamer o la corteza de un manzano, como le decía, tendría ese sabor. Ese era el mensaje. Eso es lo que tendría que suceder. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no sucedió esto? ¿O qué significa esto para nosotros? Si bien es cierto, el Midrash nos cuenta que aparentemente es un defecto de la naturaleza, esto nos muestra una de las fallas más grandes que limita al ser humano. Esto muestra una realidad que hace que el ser humano no alcance un grado espiritual en todo proceso de su vida. Y es que los seres humanos, así como el árbol ahora mismo, su árbol, su raíz, su tronco no puede tener un sabor, sino el objetivo final de un árbol es el fruto. Así nosotros como seres humanos somos incapaces de apreciar todos los medios, todo el camino que tenemos para alcanzar una meta, no observamos ningún beneficio aparente. Cada situación que vive el ser humano, en particular, no valoramos el proceso, sino el objetivo. Cada uno de nosotros se pone metas, se pone objetivos, nos ponemos alcances, y cada situación que pasamos para alcanzar ese objetivo no nos genera nada, sino que si alcanzamos el objetivo, eso nos produce felicidad, nos produce orgullo, etc. Pero no hacemos nada con el proceso. La Torá en esta sección nos quiere enseñar que el proceso es igual o más importante que el objetivo. Y en eso lo podemos ver en la Torá, en la salida de Egipto. Israel ponía como meta la tierra prometida, pero el proceso para alcanzar la tierra prometida fue lo que la Torá nos cuenta, lo que nos relata, lo que pone énfasis en el proceso. Es decir, que cada una de las situaciones que nosotros tenemos en esta realidad tiene que tener no un proceso transitorio nada más, que es, bueno, quiero alcanzar este objetivo y el proceso a ese objetivo es tedioso, no aprendo, no me sirve, pero alcanzo el objetivo y empiezo a disfrutar.
La Torá nos enseña eso. Los árboles frutales llevan un proceso para crecer un árbol, la semilla tiene que crecer y su tiempo para dar el fruto, así es el proceso. Pero así de importante, así de deliciosa como es el fruto, así de importante es el crecimiento del árbol. Entonces la Torá en esta sección nos quiere enseñar de manera en drash que cada uno de nosotros pongamos énfasis también en el proceso. No solo el objetivo es lo importante, sino que el inicio y mediante el proceso van generando para nosotros lecciones, enseñanzas, aprendizaje. No solo el objetivo es lo más importante. Lo más importante para alcanzar el objetivo es el proceso. Las fallas de la creación que dice el Mirage pueden corregirse de esa forma. Cada uno de ustedes sé que tienen metas, sé que tienen objetivos, tanto materiales como espirituales, tienen objetivos. Pero estamos enfocados nada más en ver el objetivo. Si bien es cierto, es lo más importante que vamos a alcanzar, pero el proceso nos va a enseñar a alcanzar ese objetivo. Para que un objetivo perdure, para que un árbol sea bueno, para que un árbol cumpla con el propósito, como dice la Torá, que sea todo, tiene que tener un proceso de crecimiento correcto y al final va a poder dar su fruto. Así que, Javerín, en esta noche el mensaje de esta sección de la Torá para cada uno de nosotros es: no nos enfoquemos solo en la meta. Aprendamos a vivir en los procesos, a entender los procesos. No pensemos que estoy estudiando Torá solo para ser un sadí cuando yo me sepa la Torá. No, cada momento, cada día, que cada aprendizaje de la Torá sea manifestado en nuestra vida para que la realidad, el fruto, nuestras acciones, como dijo Rabenu de Joshua, sean con un propósito, o sea, lleguen al objetivo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener eso en mente. Bereshit 1:11. Pensemos. Si la Torá dice etz pri, un árbol que se pueda consumir, que seamos nosotros, Javerín, ya poniendo en el plano más interno, que tanto nuestros pensamientos, nuestro habla y nuestras acciones manifiesten esa realidad en nuestra vida, esa Torá en nuestra vida, todo lo que se escucha acá, todo lo que leen acá, todo lo que hablan acá, que se pueda manifestar. Al final ese es el fruto, pero el árbol, todo el proceso es importante, así que todo lo que iniciamos, cualquier cosa que sea, Javier, cualquier situación que tengan en su vida, cualquier meta que ustedes tengan, pónganle énfasis al proceso. Dice un dicho general que si algo comienza bien, termina bien. El proceso es importante para cualquier desarrollo de nuestra vida. Así que, Javerín, ese es el mensaje de esta sección para nosotros y que podamos materializarla. Mori Manuel. Muchas gracias por el comentario y los que tengan preguntas sobre el texto leído hoy, vayan preparándolas. También quisiera comentar sobre un verso que se añadió al final sobre la lectura, justamente que se relaciona con lo que usted viene diciendo. Ver estos textos de la Torá a nivel de drash permite que podamos establecer relaciones donde el mensaje de la Torá se aplique a nosotros. Entonces lo que aparentemente vemos de un punto literal como un árbol, ahora vemos lo que dice la Torá: el hombre es un árbol del campo. Y de esa manera repercute una gran enseñanza de esta Torá viva, esta Torá que está vigente, esta Torá que transciende a generaciones hasta nuestros días. Voy a compartir pantalla, justamente quería hacer un pequeño comentario. Verso 16, dice: vayas Elohim, y hizo Elohim, et shenea meorot, hizo 2 lumbreras. Estas 2 lumbreras las llamó a Gedolim, las llamó grandes. Y luego dice que hubo una lumbrera, la cual fue llamada Gadol, para reinar en el día, y otra lumbrera fue llamada Catán, para la noche. Aquí quería justamente enfocar este comentario basado en Midrash también. Cuando alguno de ustedes ha participado en alguna circuncisión, se van a dar cuenta de que hay muchas bendiciones, al igual como en matrimonio se dice muchas bendiciones a los novios, también se dice bendiciones al niño, que llega al matrimonio, que se desarrolle plenamente en la Torá de buenas acciones, pero también hay una bendición que dice: sea Catán Gadol Yiyeh, que este pequeño se convierta en grande. Y justamente podemos comenzar a relacionar cuando dice sea Catán,
con la palabra Catán que aparece acá en la Torá, vea Gadol Yiyeh, y que sea grande. Y hay otra palabra en esta Torá que dice Gadol. ¿Qué tiene que ver esto justamente con la parashá y qué tiene que ver esto con las bendiciones que se hacen con un niño en el Brit Milá? Justamente es lo que queremos extraer a nivel de Midrash. La Torá, como vimos, se refiere al sol y a la luna como las Meorot HaGedolim, las grandes luminarias. Pero luego el pasuk, que ustedes mismos pueden ver, revierte esto y dice que de la gran luminaria, el sol es Gadol y la luna es Catán. El sol es grande y la luna es pequeña. ¿Acaso no eran las dos grandes luminarias? Vamos a resolver también esta aparente contradicción. Citando el Talmud también, Rashi explica que originalmente ambas fueron creadas con igual potencia. Pero ante la reclamación de la luna, donde pregunta a nivel de Midrash, ¿acaso pueden dos reyes gobernar una sola corona? Entonces Hashem accede a este reproche y disminuye a la luna. Esto lo vemos en Rashi sobre Bereshit 1.6, citando a Julín, al Talmud Julín 60b. Por ello debemos preguntarnos, ¿bajo qué criterio podría estar la Torá midiendo a estos astros? Para que originalmente ambos hayan sido llamados grandes y posteriormente la luna haya sido transformada de grande a pequeña, de Gadol a Catán. Recapitulo, la Torá llama que estas dos meorot son Gedolim, son grandes, pero luego llama al sol Gadol y a la luna llama Catán, la llama pequeña. Esta aparente contradicción la está respondiendo Rashi, citando al Talmud bajo reproche de la luna. ¿Acaso van a haber dos reyes? Entonces degrada a la luna y la llama pequeña. También el Gaón de Vilna nos enseña que cuando uno analiza y contextualiza un texto de la Torá, cuando una expresión es usada en la Torá, uno tiene que entonces tratar de relacionar la expresión pero con su verdadera definición. La primera vez que la Torá menciona las dos palabras Gadol y Catán, justamente se hace para contrastar este versículo en las luminarias. Así que tenemos que ver no solamente las luminarias, sino la función que ejercen. De qué manera se desempeñan y se desarrollan ellas, para poder comprender qué significa Gadol, qué significa Catán, y cómo esto se relaciona entonces la bendición que se hace a los niños durante su Brit Milá, durante el desarrollo de su vida, durante su etapa inicial. Sobre la base del relato del encuentro entre la luna y el creador, el Talmud debe estarnos enseñando que inicialmente el sol y la luna tenían la capacidad, y esta es una palabra clave, la capacidad en potencia. Y por eso hablamos que la llama Gedolim, la llama las dos grandes al principio, de generar su propia luz. Pero el creador quitó a la luna la facultad de ser fuente y la dejó únicamente con la capacidad de reflejar la luna generada por el sol. De aquí vemos que la Torá define Gadol como alguien capaz de ser una fuente independiente de luz, mientras que Catán es aquel que solamente refleja lo que es generado por otros. Vamos a empezar a relacionar esto con el ser humano. En este pensamiento, justamente lo que se relaciona en el Brit Milá, en la circuncisión, con la bendición que se le hace al niño. Cuando el niño crece, va aprendiendo de sus padres, va aprendiendo de sus maestros, reflejando aquello con lo cual ha sido educado. Por eso este es el propósito de la educación judía, de lo que llamamos el Jinuj, hasta llegar a un punto en que el individuo, con todo lo que ha aprendido, se convierta en un Gadol, una fuente que irradie su propia luz. Una luz que ahora puede ser reflejada por otros. A nivel de Midrash, justamente entonces vemos que todo lo que aparece en la Torá, a través de lo que llamamos el lenguaje de las ramas, aparentemente objetos, situaciones, lugares, partes de la naturaleza, puede estar hablando del mismo hombre. Dice la Torá, Se Sefer Toldo Adán. Este es el libro de la generación, de la historia del hombre. Así que pues, Javer y Yekarim, cuando estudiamos los Midrashim, ahora podemos entender de dónde se relaciona lo que es el término Catán y Gadol, lo que es el término sol y luna. Sol es la luz directa, luna es luz reflejada. En la sabiduría de Israel también se habla de este proceso, en lo que habló Uri, en el rompimiento de las vasijas,
Las vasijas que ya no pueden recibir, generar su propia luz interna, ellos comienzan a pasar por un proceso de corrección espiritual, donde recibimos la luz directa a través de la Torá. Por eso la Torá en arameo viene la palabra orá, que es luz. Y a través del estudio de la Torá, que es la luz directa, nosotros comenzamos a generar luz reflejada. O a través del estudio de nuestros maestros, de los sabios, de nuestros guías espirituales, nosotros vamos a reflejar la luz que ellos irradian en nosotros, que es la luz de la Torá. Pero nosotros también nos podemos convertir en una fuente de luz para todos. Por eso Rabbi Yehoshua Minarat nos decía, Aten Maor Baolam, ustedes son fuente de luz al mundo. Ustedes serán llamados Gadol, grandes en el Mahuah Shammai. Esto nos está diciendo cuál es el compromiso que tenemos. No nos quedemos catán, no nos quedemos pequeños como niños. Pasemos por un proceso, como dijo Moreuri, un proceso de maduración, un proceso de elevación, un proceso de corrección, un proceso de estudio, donde toda esa luz que recibimos directa del Creador, podemos reflejarla en lo demás, pero también nosotros irradiar nuestra propia fuente de luz. Por eso incluso muchos sabios dicen que hasta hacer comentarios nuevos de la Torá es una forma de irradiar luz. Traer a la Torá a estas nuevas generaciones es una forma de irradiar luz y no solamente quedarnos como meros reflejos, reflejar enseñanzas que quizás en algún momento no pueden adaptarse a nuestra generación. Tenemos que ser una generación de hombres y mujeres que verdaderamente tomemos el compromiso de estudiar Torá para irradiar una luz de ella misma a través de nuestras acciones, a través de nuestra praxis, a través de nuestro estudio y a través de reuniones como esta, donde todos estamos unidos por el mismo propósito. Que la luz de la Torá esté en nosotros para poder impactar al mundo y entrar en este proceso de corrección. Muchas gracias, Averín. Si tienen alguna pregunta que hacer o algo que agregar, pueden levantar la mano. Adelante, María Cristina. Toda Rabá More. Bueno, en sí quería nada más confirmar si estoy entendiendo bien o estoy confundida. Es que, bueno, quiere decir entonces que son analogías las dos textos en cuanto a lo que dice el Moreuri de que si vamos a hacer árboles como los árboles, del fruto de los árboles como de raíz hasta el fruto que son comestibles y que tienen esa esencia, a lo que usted menciona con respecto a la luminosidad que podemos tener nosotros con respecto a lo que ya podemos emitir hacia los demás. Más que nada era saber si es como una analogía o simplemente es que se están tocando más o menos los mismos temas, pero con un mensaje, no sé, diferente. Shalom. Adelante, Uri. Sí, definitivamente. Es decir, lo que tratamos de sacar del texto, y como lo decía Manuel, tenemos que empezar a ver esos textos, a ver detrás de las letras. Decían los Jamim que la sabiduría de la Torá está dentro de cada letra, pero en ti mismo. Es decir, la sabiduría de la Torá se encuentra en cada uno de nosotros cuando la Torá es aplicada a cada uno de nosotros. Entonces, esta sección que nosotros estamos hablando con el Morí Manuel, tratamos de hablar como es el Midrash. La clase anterior, creo que fue la anterior, Morí Manuel, que explicamos un poco qué es el Midrash y se trató de explicar en las clases iniciales que la Torá está escrito en ese lenguaje de Safat Anafim. Safat Anafim es el lenguaje de ramas, es el lenguaje alegórico, es el lenguaje que va más allá de lo que se lee el texto, porque tenemos que entender que el intelecto humano es limitado y al nosotros tener un intelecto limitado, la Torá tiene que expresarse en niveles que nosotros podamos comprender. Sin embargo, está ahí la tarea de cada uno de nosotros de profundizar en el estudio de la Torá, como dijo Rabenu Dirshu Aketubim, investiguen las escrituras, investiguen, hagan ese drush, esa interpretación de la Torá, que ese es el objetivo de esta shiur,
ver las fuentes y cómo las fuentes se van conectando una con otra, no en el texto literal, porque puede pensar alguien, ¿qué tiene que ver este texto con este otro texto que leímos? Sin embargo, dentro de esas alegorías y dentro de esos textos, podemos sacar esa luz que nos muestra la Torá. Y por lo que yo comentaba, por ejemplo, ese proceso que cada uno de nosotros como seres humanos tiene que llevar es importante. No solo ponerle énfasis y alegría al objetivo, sino que el proceso es importante para alcanzar ese objetivo. A veces el proceso es lo más importante que el objetivo. Definitivamente, y lo que comentaba Moré y Manuel también conecta con lo que estábamos hablando. Es decir, la Torá, el estudio de la Torá es un proceso. Y ese proceso es el que nosotros estamos iniciando en estas clases, tratando de que ustedes conozcan parte a parte toda la luz que traen los escritos de la Torá, los ajamim, y poder llevar ustedes mismos a una conexión de cada uno de los textos. Como decía, puede ser que uno habla, estamos hablando, por ejemplo, de Bereshit 1:11 en adelante, y estamos hablando de las luminarias, como dijo el Manuel, pero que también, por ejemplo, para que ustedes vean la analogía que puede funcionar, vemos el árbol que tiene un proceso gradual. Lo mismo tiene la luz, es decir, el sol, las luminarias, la luna, son procesos graduales que el sol va de menor a mayor y así sucesivamente. Entonces, la Torá puede visualizarse, puede conectarse, dijo los Jamín, que tiene 70 caras, y dentro de esas 70 caras hay otras 70 caras. Entonces, nosotros tenemos como objetivo, y lo repito y lo recalco porque ese es el objetivo de nosotros, no es una clase más de venir a tratar de dar una drashá y explicarla para allá, no. Nosotros queremos que ustedes tomen la capacidad, tomen las herramientas, tengan todas esas herramientas para que ustedes puedan ir comprendiendo el texto de la Torá, porque al final ese es el objetivo. La Brit Hadashah que se activó por Rabenu, que nosotros hemos estudiado mucho, habla que nadie va a preguntar a su hermano, sino que cada uno conocerán al Creador, y ese es el objetivo de esta Shiurim, que nosotros podamos cada uno ir conociendo, ir adentrándonos a la Torá, obviamente en conocimiento, pero en práctica. Al final la Torá genera eso. Cuando dice un Midrash que le preguntaron a Moshe Rabenu, Moshe, ¿cómo nos puedes explicar? O Moshe Rabenu preguntó, se nos puede explicar la Torá? ¿Cómo puede uno entender la Torá? La Torá puede entenderse practicándose, viviéndose. Entonces, el estudio de nosotros, este estudio que estamos teniendo y estas herramientas que estamos tratando de proveerles a ustedes y que poco a poco vamos a ir desglosando, tienen como objetivo que ustedes vivan y materialicen, y como decía mi alegoría, que sean un fruto realmente, que el árbol que son ustedes puedan dar esos frutos, como dijo Rabén. ¿Mori Manuel? Así es, así es. Justamente la idea también es que ustedes comprendan que cuando se encuentren bajo un texto talmúdico, midrashico, una mashal, puedan ver cómo los sabios, a través del mismo texto de la Torá, relacionan, utilizando palabras de la Torá, a procesos espirituales, a estados de conciencia, a enseñanzas, a parábolas, para transmitir enseñanzas mucho más profundas. Por eso es donde entramos en lo que llamamos la vez pasada raíces y ramas. La rama, que es todo lo creado, tiene que conectarse con la raíz espiritual. Es la misma analogía del árbol. El hombre, en este mundo material, el hombre, el cuerpo del ser humano, debe conectarse con el propósito. Y como decía Uri, justamente a través de este proceso, que es la búsqueda de mi propósito, yo puedo entonces conectarme con mi raíz espiritual, que es el Creador. De la misma manera, cada palabra, cada frase de la Torá nos puede llevar a una práctica. Yo siempre he dicho, si no es práctico, no es Torá. Porque no se trata de interpretar la Torá de un punto de vista quizá literal nada más, o histórico, o llevarlo a otros planos que verdaderamente nos generen en nosotros una acción, una reflexión, una introspección. Cuando hacemos este tipo de
de Drash, como dijo Uri, que viene la palabra lidrosh, búsqueda. Tratamos de buscar un significado mucho más espiritual y adaptado a los nuevos tiempos en la Torá. Podemos entonces ver que toda la Torá es una analogía, incluso hasta los nombres. Cuando hablamos de Jacob y Esaú, quizás estamos viendo a dos hermanos, pero podemos estar hablando de la buena inclinación y de la mala inclinación. Cuando estamos hablando de que en el templo, en el Bet Hamidash, se llevaba un animalito y se le sacaba toda la grosura y la sangre, quizás ese animal representa nuestros instintos animales y tenemos que sacar todo lo impulsivo, que es la sangre, y todo el sedentarismo, que es la grosura, para que de esa manera seamos hombres prácticos en la Torá. O sea, todos los elementos que están en la Torá nos sirven para tener enseñanzas éticas de gran nivel espiritual que nos conecten con el objetivo de la Torá. Sacamos el texto quizás del contexto, pero mientras que la enseñanza vaya acorde a la Torá, repercute en nosotros. La Torá es espiritual y debe ser entendida como, decía Shaul, espiritualmente. Torá Ruhanit, la Torá es espiritual. Así que cuando hablamos de espiritual, estamos tratando de buscar la raíz de lo que en las ramas estamos leyendo, lo que en ese lenguaje humano, lo que con esas analogías, con esas palabras prestadas de este plano físico, el creador nos quiere transmitir, ¿ok? Muchas gracias, María Cristina, por tu excelente pregunta. Tenemos a Io levantando la mano. Io. Soy Isla More, muchas gracias. La consulta es la rotura de la vasija, que indica que hubo alguna falla dentro de la creación, según el Midrash que decía el Moreuri, significa que esa rotura de la vasija fue después que el hombre hizo su propia voluntad o ejerció su libre albedrío, y eso sería una falla que se produjo posterior a una creación que primero fue perfecta y después por esa falla mostró como un error, porque si la creación fue perfecta, el error fue introducido posteriormente. Al dejar de ser nosotros ese fruto completo, no solamente como el fruto final, sino que como el tronco y la hoja y ser completo, perdimos esa capacidad, entonces introdujimos ese error. ¿Así habría que entenderlo? ¿Que fue posterior? Sí, shalom, shalom. Gracias por su pregunta. Bien, tenemos que entender cómo venimos hablando. Shevirat HaKelim, que son el rompimiento de las vasijas, son específicamente los que los Jamín llaman cada fallo en la creación. Cuando me refiero o cuando nos referimos a fallos, hablando en este nivel de Midrash, queremos dar a entender que, si bien es cierto, toda la creación, vamos a llamarlo, fue perfecta, vamos a usar ese término, pero todo lo que el ámbito físico se desarrolla tiene una limitante. El ámbito físico en sí mismo tiene una limitante. Entonces, cada acción que genera el ser humano genera a una dificultad mayor, un rompimiento mayor, vamos a decirlo así. Entonces, uno de los sucesos, por ejemplo, es lo que pasó, lo que leemos en la Torá, más que ser el suceso de Adán, como lo hablamos las clases anteriores, que los primeros 3 capítulos de Bereshit no podemos entenderlo de término literal, no podemos entenderlo porque si leemos, si recordamos Bereshit 1, leemos Bereshit bara Elohim tashamay vetaaretz, podemos comprender ese primer y decir, bueno, ¿qué se creó primero? Y empezar a discutir qué fue lo que primero se creó. Y empezamos a decir, no, que son 6 días de creación. Sin embargo, vemos en estos textos que estamos leyendo que en el 4º día se muestran las luminarias. Entonces, ya el primero, segundo, tercer día diríamos que no pudo generarse porque no había ni estrellas, no había sol, no había luna, si lo vemos en un plano físico. Pero realmente, como hablábamos, la Torá está hablando a niveles no literales, nos está mostrando cómo funciona. Yo siempre trato de decir, no cómo se creó el mundo, sino cuál es el objetivo de la creación del mundo.
Y ese objetivo, en ese proceso hay lo que decía Shevirat HaKelim, que son el rompimiento de las vasijas, errores que se cometen o situaciones que hacen que la distancia espiritual sea aún mayor de cada uno de los sucesos. Y eso es lo que se conoce como los rompimientos. Es decir, el árbol tenía que ser totalmente frutal, pero no fue frutal. Pero el mensaje no es que el árbol en sí mismo tenía que ser todo frutal. El mensaje es, como hablábamos, que cada uno de nosotros tiene que poner énfasis. Si ustedes ven a las personas, siempre tienen como objetivo, quiero ser millonario, quiero ser rico. Pero no le interesa el proceso como serlo. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer muchas cosas, pero ellos quieren llegar a ese objetivo. Y la Torá nos enseña, no, el objetivo no es ser millonario. El objetivo es aprender en el proceso que rico, como dicen los jamín, es el que está conforme con su porción. Es decir, ese es parte del proceso. Entonces, a eso me refería. Cada una del rompimiento de las vasijas hace referencia a algo específicamente que nos aleja del objetivo principal, que es una unión espiritual completa. ¿More? ¿Quiere agregar algo? Sí, quería agregar que justamente cuando mencionamos ciertos términos, es muy importante contextualizarlo a la mente del autor. Fíjense, por eso es importante el hebreo. En hebreo, aquí vemos a un creador, a un boré, haciendo la creación. Boré, que es creador, hizo Bería, hizo la creación. Y la etimología de Boré y Bería, creador y creación, es que la creación es contraria al Boré. O sea, si el Boré, el creador, es el acto de amor con el cual se crea la creación, o sea, el Boré es amor, es otorgamiento, Raxón le jaspía, deseo de dar, la creación es contraria al Boré, la creación es Raxón le cabel, deseo de recibir. Y por lo tanto, este proceso de la creación, que es perfecto, porque el creador lo es, genera un proceso donde la creación requiere alcanzar una unificación con el creador, pero la creación es contraria a él. Entonces, todo este proceso espiritual que se habla a nivel de, en otros campos más profundos de la Torá, lo que nos está mostrando es justamente lo que decía Uri, que para que la creación pueda alcanzar nuevamente una adhesión con el creador, necesita corregir esa disparidad de forma, ese alejamiento. Y ese alejamiento fue hecho con un propósito, porque el creador pudo haber creado todo perfecto y que el hombre inmediatamente se adhiera a él. Pero ¿dónde está el esfuerzo del hombre para lograrlo? El amor obligado no es un verdadero amor, no se siente verdaderamente como amor. La idea es que el ser humano busque al creador, busque a la fuente y de esa manera genere un proceso donde contra nuestra naturaleza egoísta, Raxón le cabel, nosotros comencemos a alcanzar una equivalencia de forma con el creador, comencemos a imitarle a él, Raxón le jaspía. Y esto no es para eso es la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ayuda al huérfano, al viudo, al necesitado, con las personas que verdaderamente tú no quieres tener una conexión ni te preocupan, preocúpate, porque eso es lo que hace el creador por sus creados. Es como decían algunos sabios, este juego al escondite, donde el creador se esconde para que sus criaturas lo busquen. Y justamente en esa búsqueda es donde verdaderamente se está cumpliendo el plan de la creación. Porque todo es un plan, desde el punto inicial hasta el punto final. El plan de la creación es que los creados puedan alcanzar una unidad con el creador. Entonces, cuando hablamos esto de alejamiento del creador y que todo está así desde Bereshit, al entenderlo vemos lo importante de este proceso, porque no se trata de ser robótico. Muchos maestros a nivel de cabalístico lo han explicado, como Moshe Hailusat o Bala Sulam, que el objetivo no es simplemente que él creara un ser sin libre albedrío y que lo amara y ya y lo obedeciera, no, sino que todo lo que se desarrolla en la creación es porque así es su voluntad y tiene un objetivo. Si nosotros logramos conectarnos con el mensaje, con ese objetivo y comenzamos a actuar en pos de él, entonces volvemos al punto inicial. ¿Cuál es ese punto inicial? El creador da, la creación recibe y por lo tanto la vasija que fue rota, por eso cli en hebreo, vasija, es Raxón le cabel, deseo de recibir, y la luz, el creador, or, es Raxón le jaspía, deseo de dar, pueden verdaderamente a generar esa operación, pero corregida. No, yo recibo una forma egoísta.
materialista, no. Yo ahora recibo con el objetivo de otorgar, con el objetivo de dar a las criaturas. Por eso se dice que del amor para llegar al amor al creador, primero tenemos que llegar primeramente por el amor a los creados. Para poder amar al creador sobre todas las cosas, tú primero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y como consecuencia, esa acción te conecta con el objetivo espiritual de todo esto. Adelante, ¿alguien tiene otra pregunta? Perdón, dígame. Perdón, ¿podría decirse entonces que ese alejamiento que fue creado, el creador lo hizo para probarnos hasta dónde podíamos llegar para luego poder tener otro plan como un plan B, hasta dónde él nos podría llevar de lejos? ¿O no? Yo creo que el ¿O creador cerrarnos la puerta? Yo creo que el creador no tiene plan B, hay un solo plan. Lo que pasa es que fíjate, la etimología del hebreo te ayuda. Él hizo el mundo. Un mundo en hebreo es olam, que viene de la palabra elén, ocultamiento. ¿Para qué es el mundo? El mundo muestra la materialidad, pero también el ocultamiento de la espiritualidad. Pero nosotros dentro de este mundo podemos revelar la espiritualidad a través de la búsqueda del creador. Entonces yo creo que el plan siempre ha sido este. Lo único que cuando empezamos a estudiar Bereshit, vamos a ir viendo el plan punto por punto, punto por punto. Bala Azulán hace esto lo desarrolla de una manera muy magistral, porque él comienza desde el punto de la creación hasta lo que llamamos este mundo. Nosotros ahorita estamos en el punto de la creación, en Bereshit 1. Imagínate que cuando estudiemos Bereshit 2, Bereshit 3, Bereshit 4, vamos a ir viendo cómo se desencadena ese plan hasta llegar a este mundo donde podemos ver a través de esa ingeniería inversa que nos muestra la Torá de cómo se desarrolló todo, cómo vamos a comenzar a ascender. Y ahí es donde viene la analogía incluso de lo que es la escalera de Jacob. Esos grados de ascenso espiritual a través de los mundos superiores. Por eso mundos, o la mot, también se puede leer como ocultamiento. A medida de que la persona vaya conectándose al Creador, va a llevar a recibir mayor revelación del mismo. Y todo ocurre justamente en este plano. Es hermoso el concepto, pero creo que ahorita en Bereshit 1 no lo podemos ver claramente. Vamos a seguir desarrollándolo. ¿Quieres agregar algo, Uri? No, adelante. Ok, tenemos adelante Ariel Benzadik de Perú. Shalom, More. Tengo dos preguntas, una para cada Morín. Te regalo la pregunta, Uri. ya, la dos. More, Uri. La primera pregunta es referente al árbol. Entonces, el que está interpretando está asumiendo, el que interpreta el tema del árbol, está asumiendo que los árboles son buenos. O sea, está interpretando que el fruto siempre va a ser bueno. Porque de por sí, no es que porque la tierra, la esencia sea buena, no quiere decir que el fruto del árbol sea bueno. Porque el manzanillo es lo mismo que la manzana y es tan peligroso que uno no se puede dar cuenta y si lo come se muere, te quema todo el esófago. O sea, entonces estoy partiendo que el que esté interpretando esa forma es que él asume que todo árbol es perfecto. Eso es lo que estoy entendiendo. Porque si voy con el tema del Mashiach, el Mashiach dice, el árbol bueno da fruto bueno. Entonces la interpretación que me está dando la persona, el Rab, de esta interpretación de Bereshit se contradiría con la otra, porque ahí no está hablando árbol como si fuera todo bueno, mientras que el Mashiach, usted puede tener la esencia buena, usted puede tener un buen maestro, pero el árbol que sale puede salir un mal discípulo o buen discípulo, lo que pasó con Judas. Puedes tener la tierra muy buena, pero no pasar. Entonces, esa interpretación que usted me está dando, Moreure, asumo que le está asumiendo que todo árbol es perfecto. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es en relación al tema de las lumbreras. En las lumbreras entiendo que está interpretando en que dice que la luna no alumbra y el sol sí alumbra y por lo tanto se refleja el reflejo y es como que el sol representa a la Torá y la luz emana esto.
emana la luz en base a la luna porque la luna no refleja. Pero ahí parto de otra premisa también. El que está interpretando es porque ya tiene conocimiento de que la luna no refleja, porque el autor de Bereshit, para él, las dos lumbreras sí reflejan, porque inclusive las estrellas lo están nombrando, y para ella las estrellas no reflejan nada. Y si entonces quiere decir que la interpretación de la Torah va de acuerdo a mayor conocimiento, por eso que cuando interpreta de que la luna no tiene luz y el sol la alumbra, es porque sabe que la luna no brilla, pero lo desconoce que la estrella de por sí emana luz. Entonces yo podría dar una interpretación más con el nuevo conocimiento que se tiene ahora. ¿Me entiendo? O sea, lo que voy es que las interpretaciones pueden ir evolucionando a mayor conocimiento. Igual, el que interpretó de esa forma tenía un conocimiento en ese tiempo, pero en este tiempo debería haber otra interpretación, porque por sí la estrella sí alumbra y la luna no. Tiene su propio ser. Y podría interpretarlo diciendo de que mire la humildad de las estrellas que aún alumbrando y tiene energía más que la luna, alumbra más y da más calor. Podría interpretarlo así, que teniendo la esencia. Entonces, creo que ahí, ¿cómo interpretarlo en este contexto actual? Shalom. Adelante, Uri. Ok, perfecto. A ver. Bien, la interpretación se basa, como siempre decimos, tiene que respetar el texto. Si nosotros leemos un texto que dice en hebreo, etz pri, ¿saben qué significa pri en hebreo? ¿Sí, alguien sí lo sabe, Javier? ¡Qué roche! ¿Cuál es el nombre fue Ariel. Ariel? ¿Sí sabe qué significa pri en hebreo? No, María, por eso le estoy preguntando. Es ahí el punto. El punto es, pri significa fruto. Etz pri significa por entendimiento que es un árbol frutal. No se refiere al texto, no estamos hablando del texto, no está. Hay 5 premisas o 5 especificaciones en el texto. Dentro de esas 5 especificaciones en el texto están los árboles que no dan fruto y hay árboles que sí dan fruto. Y específicamente hablamos del árbol que da fruto. Entonces, Rabenu dice, árbol bueno da fruto y árbol malo da fruto. Es decir, Peri es, si nosotros lo leemos y lo vemos desde esa perspectiva, estamos hablando de árboles que dan frutos. Entonces, la Torá no fue escrita solamente literal, y es lo que venimos hablando, es decir, existen los términos que son los medios de interpretación, como conocen el Pardes, que puede interpretarse, puede percibirse. Si nosotros lo visualizamos así, como lo estamos visualizando, cada uno de ustedes puede dar una interpretación de la Torá respetando el texto, y es válido. Es decir, etz peri, que estamos hablando del texto en hebreo, nos estamos haciendo referencia a esto, a un árbol que genera fruto y haciendo una alegoría para nosotros. En cuanto a las luminarias y no luminarias, el previo conocimiento determina su interpretación. Es decir, ahora dicen, la luminaria, la luna no produce luz, el sol sí produce luz, pero el texto hebreo no está hablando, si nosotros lo estamos interpretando en ese contexto, no lo estamos interpretando o no se está interpretando de una manera literal. Es decir, literalmente nosotros sabemos el funcionamiento, todos sabemos cómo funciona la luna, las estrellas, el sol, pero en la interpretación que nosotros estamos utilizando nos estamos alejando un poco del plano literal. Y eso no arruina el texto, es decir, no arruina lo literal del texto, pero sí, sí nos da la posibilidad de poder interpretar como lo hizo el María Manuel. Y podríamos sacar, como dije en anterioridad, muchas interpretaciones de cada uno de los textos, pero en esencia nos centramos en el texto o en la interpretación que para nosotros en este momento se acomoda. Entonces, no sé, Mori Manuel, si quiere comentar algo. Sí, justamente quería, aprovechando la pregunta de Ariel, cuando un estudiante, un maestro está escuchando una interpretación de la Torá, debe primeramente respetar el contexto del maestro
para saber de dónde está partiendo la interpretación. Por ejemplo, si aplicamos lo que tú mencionabas de que no todos los árboles son buenos, eso va en contra del mismo texto de la Torá, porque el mismo texto de la Torá dice que el Eterno dice, Vayara Elohim Kitov, vio el Eterno que todo era bueno. En el libro de Bereshit, todo fue llamado bueno. Y si todo fue llamado bueno, entonces toda la creación es buena. Bueno significa aquello que tiene un propósito. Malo es aquello que no cumple su propósito. Toda la creación es buena porque toda la creación tiene un propósito. Y dentro del contexto de lo que está mencionando Uri a nivel de Midrash, justamente está utilizando el término expri para dar una enseñanza, una analogía en base al término expri. Obviamente, si nos vamos un poquito de ciencia, incluso yo te puedo contradecir a ti, porque todas las frutas vegetales tienen componentes que en su debida dosis pueden ser malos. La pera puede tener hasta cianuro y no podemos dejar de comer peras. Y sabemos que las peras tienen un componente relacionado con el cianuro, pero es tan bajo que no nos hace daño. Y aquí entonces vemos que podemos aplicar más adelante una interpretación sobre aquello que se aleja de su propósito. Porque si el árbol es frutal y no da fruto, entonces el árbol es malo, porque no está cumpliendo con su propósito. Pero ese es ya otro tipo de enseñanza en otro tipo de contexto, que es la que está mencionando aquí el Midrash. Por eso es muy importante, Javerín y Karim, siempre traten de ver la visión del autor, porque entonces podemos llegar a comentar sobre lo que el autor está diciendo, pero saliéndonos del contexto del mismo. Ahora, sobre las estrellas igual. Nosotros estamos haciendo un Midrash basado en un punto específico. La Torah está mencionando Shenea Meorot Gedolim, las dos grandes lumbreras. No estoy hablando de todas las lumbreras, no estoy hablando de Kohabim, de las estrellas, porque la Torah ya las menciona, Kohabim, y las separa de la categoría de Shenet Meorot Gedolim, de dos grandes lumbreras. La enseñanza dice que como la Torah va a llamar a estas dos lumbreras grandes, y después más adelante lleva una a la categoría de Gadol, de grande, que sería el sol, y otra a la categoría de Catán, que es la luna. Ahí entonces nos basamos para hacer un Midrash. O sea, mencionarlo de las estrellas y otras cosas, aunque tenga nuevos adelantos científicos que nos hablen del tema, en realidad ni siquiera tiene que ver con la raíz de donde estamos haciendo la interpretación del texto. No estamos mencionando las estrellas, estamos haciendo una interpretación basada en una pequeña contradicción que da el texto, y la contradicción justamente se está resolviendo al mencionar este caso específico. Shené Meorot Gedolim, dos grandes lumbreras, y luego esas dos grandes lumbreras son categorizadas entre Catán y Gadol. El Talmud hace un análisis sobre el porqué de esto, pero nosotros le estamos haciendo un análisis midrashico mucho más espiritual, hablando de que Gadol es aquel que tiene luz propia y Catán es aquel que tiene luz reflejada. Entonces, fíjense, los mismos textos que más adelante ustedes van a ver en la Tanaj, en los Kibet Talmid Rishonim, en el Talmud, en el Zohar, parten de estos textos para dar un concepto mucho más profundo y espiritual a palabras como Tov Berra, bueno y malo. Bueno y malo es con propósito y sin propósito. En potencia todo tenemos la Yek Sahara y la Yek Sertot. Todo en potencia la tenemos. Pero según el desarrollo de nuestro potencial, nosotros podemos dirigirnos hacia el bien o hacia el mal. Podemos quedarnos meramente como reflejo de una luz, o podemos también alcanzar un potencial de ser maestros, de ser fuente de luz, como lo dijo Rabbi Yehoshua. Ustedes son fuente de luz. Y dice la palabra Maor, que viene de la raíz, que utiliza aquí mismo la palabra para hablar de las lumbreras, Meorot. Dice Maor Gadol y Maor Catán. La fuente grande y la fuente pequeña. Aquí es como se hace un Midrash, así como se hace una interpretación basada en un texto. ¿Ok? Adelante, Liliana. Carlos More, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Ok, para ir como hacia lo que enseñaba el More Uri, de pronto devolvernos un poquito al tema del proceso y lo que decía nuestro Javier de los procesos, si el creador hizo todo bueno, entonces en este tema de los procesos,
esas cosas que vemos como cuando dice acaeció, que continúa o sigue, es como también dándole como una aplicación a la vida espiritual. Cuando vemos, cuando tenemos un proceso y hay cosas que nos parecen que son malas o que no deben ser, cuando de allí podríamos tomar que todo es bueno y están allí precisamente para poder dejarnos ver lo que estamos aprendiendo en ese proceso y no se hace malo, sino al contrario, nos permite vivir en ese proceso, poder tener como el discernimiento de saber qué es lo que nos acerca a Elohim y qué es lo que nos aleja de Elohim, pero no como un concepto, porque aquí en Occidente tenemos mucho el concepto de lo que es malo y lo que es bueno. Entonces siempre hacemos como esa división de conceptos, cuando realmente si todo proviene de Elohim, todo es bueno. Ahora lo que debemos mirar o proyectarnos es si esto me está ocurriendo, esto está pasando aquí en este espacio, en este tiempo, que estoy aprendiendo y hacia dónde esto que aparentemente me parece malo me está llevando o me está mostrando para esa corrección. Pensaría yo que, digamos, en un plano espiritual se podría entender así. ¿Es así o no? Te voy a pedir un favor, Liliana. Señor. Formula la pregunta corta para que todos los amigos, los compañeros de estudio que están acá y los maestros te podamos responder de forma concreta. Adelante. Sí, espero es tu que decía yo, como el maestro Uri decía, él dice, todo es, o sea, es un proceso, ¿sí? Entonces la Torah nos dice, todo es bueno. No es como una pregunta, sino como dice la Javera, como si se ha entendido, comprendido bien. Si todo es bueno, si todo proviene de Elohim, ¿cierto? Y como la oscuridad y las lumbreras, digamos, como la oscuridad y la luz acadece una de la otra, entonces lo que podemos aprender aquí es que como todas las cosas ocurren, no es que sean malas o buenas, sino que de las cosas que de pronto no nos gustan o no entendemos, podemos sacar lo top, lo bueno, ¿sí? Así no nos parezca que sea correcto, que no sea bueno, pero podemos corregir a través de eso. Sí, a eso me refiero. El Javier decía, por ejemplo, los árboles que son frutales y no podemos comer la fruta porque nos enfermamos. Sí, tienen también un propósito, porque así no parezca bueno, porque no lo podemos ingerir, tienen un propósito en la creación. Entonces, todos esos acontecimientos que vemos en la Torá, que nos está explicando, como decía el Moreuri, que es un proceso, en ese proceso no van a pasar solamente cosas buenas, van a pasar muchas cosas, pero en ese proceso de aprendizaje en el que estamos, precisamente lo que nos va a llevar es que lo que o lo que no entendemos o no vemos bueno, nos está llevando a poder comprender que podemos entenderlo de una manera diferente y ya según la visión que nosotros le demos, como ir quitando ese concepto de bueno o malo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, More? Sí, Sí, te entendí. sí, de hecho, en el mundo occidental se piensa eso. Hay cosas buenas y cosas malas. Realmente, eso es relativo. Si nosotros nos enfocamos en la Torá, tenemos que determinar el objetivo para entender qué me acerca y qué me aleja. Si algo me aleja de ese objetivo, eso no cumple con el propósito. Pero si me acerca al objetivo, eso sí me acerca al propósito y eso es bueno. Entonces, porque lo bueno y malo puede ser relativo. Para alguien puede ser malo comer algo dulce porque tiene azúcar. Entonces, eso para él es malo, pero para una persona que no tenga azúcar alto, eso no es malo. Es decir, todo eso es relativo. Pero en la Torá hay un solo propósito. Y todo lo que te aleja de ese propósito, que es el propósito principal, eso no llega. De hecho, la palabra Yetzer Hará y Yetzer Hatov, Yetzer es un proceso de formación, es algo que se está, de la misma palabra en español, como se traduce, se puede entender, es una formar, es una formación. El Yetzer Hará y Yetzer Hatov es una formación del bien y una formación del mal. Entonces, esa formación se determina en lo espiritual de acuerdo a la Torá, qué es lo que me aleja y qué es lo que me acerca, que la Torá lo estipula en todos los misbot. Y en el plano diario de mi vida, todo, si tú te pones un objetivo
y ese objetivo está determinado, tú vas a entender qué es lo malo para tu objetivo y qué es lo bueno para tu objetivo. Pero nada es estrictamente bueno y malo. Eso hay que dejarlo en la religión. Y la Torah no es eso. Entonces, es exactamente el punto. Así es. Cambien la definición de bueno y malo cuando vean la Torá, como dijo Uri, o resumió hoy Liliana. Bueno es propósito, el propósito que me conecta con el Creador, y malo es lo que me aleja de ese propósito. Y a partir de allí, todas las decisiones que tomen, halajá que se desarrolle, tiene que ir conforme a si tienen un propósito espiritual, es bueno, pero si no, es malo. Ahora, la interpretación subjetiva, materialista que yo le dé a las cosas, bueno, ahí es justamente como decía, es subjetivo, según cada quien, y no necesariamente corresponde al concepto que da la Torah. Aquí estamos hablando desde un contexto de Torah. Así que es muy importante esto porque estas lecciones nos ayudan a redefinir conceptos. Y a partir de ese momento, cuando veamos ciertas palabras en la Torá, podemos entenderlas bajo la lógica que ella plantea. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Liliana. Adelante, Brigitte. Shalom a todos los presentes, en especial More Uri y More Manuel. Solo quiero expresar unas palabras que me ha dejado el texto, que dice así: cada Bené Israel es como un árbol que fortalece sus raíces a través del estudio de la Torá. En la medida del proceso de la comprensión de su sabiduría, cada obstáculo que pueda aparecer dentro de su crecimiento podrá transformarse en luz, apartando las tinieblas, y así extenderá sus ramas por todas las naciones, creando frutos de Yeset, Emet y Emuná. Muchas gracias. Muy lindo resumen. Bueno, creo que ya estamos en la hora, Moreuri. Yo creo que, bueno, con esto terminamos por esta semana. Muchas gracias a todos por la participación. Verdaderamente contento de que participaron en la lectura, que hicieron preguntas, y espero que todos estos textos que estamos leyendo puedan comenzarlos a releer para que ustedes mismos puedan conectarse con el mensaje divino, espiritual, grandioso que nos da la Torá y nos da los textos de la cultura judía, para que podamos entenderlos y aprovecharlos para nuestra praxis diaria. Adelante, Uri. Sí, no, gracias, reitero las gracias para todos ustedes por acompañarnos, por participar. Este proceso va a ser muy especial porque vamos a tratar como decíamos siempre, como digo siempre, a tratar de ir adentrándonos a la Torá y quitar conceptos como un concepto que fue retirado hoy, que lo bueno y lo malo es relativo al final, si nos alejamos de lo que nos determina la Torá y lo que entendemos en la Torá. Entonces, gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Cualquier pregunta que realicen, pues se la pueden enviar al correo contacto@beneisrael.com y pues con gusto podemos dar respuesta. Próximamente estaremos sacando los videos de las respuestas de estas preguntas que hemos estado un poco atareados, pero con la ayuda del creador vamos a poder transmitirlas próximamente, los videos ya para que ustedes puedan ver todo lo que les resuelvan las preguntas y las que vienen. Así que gracias por su tiempo, muy agradecidos. Un abrazo para todos. Shalom. Shalom, Julián. Toda Rabá.